tal, mis queridos alumnos? ¿Cómo están? Otra vez su servidor, Luis Alberto Arias Hidalgo, para en esta ocasión desarrollar el tema 2 de la unidad 2, de lo que es la carrera y el curso de Ingeniería de Requerimientos. En este caso estábamos en la unidad 2, que es requerimientos RUP, y estamos en el tema 2, que vendría a ser los métodos de recolección de información. Bueno, en este tema nosotros vamos a ver cuáles son los métodos más importantes y más eficaces para lo que es la recolección de información, para lo que posteriormente va a ser el análisis de nuestro sistema. Bueno, es un tema muy sencillo, es un tema muy fácil y es algo que nosotros desarrollamos siempre. Es algo que hacemos casi todos los días sin darnos cuenta. En este caso estamos viendo lo que es exactamente los métodos para recolectar la información. Y entonces hay diferentes métodos, y ya estamos entrando al tema en sí. Nosotros, si nos damos cuenta, ¿cómo obtenemos información de una empresa? Podemos obtener información viendo, a través de la vista, podemos observar cómo funciona la empresa, cómo funciona el negocio y todo eso. Pero también podemos obtener información preguntando. Podemos obtener información viendo documentos. Podemos obtener información escuchando. Entonces, hay diferentes métodos para recolectar información acerca del funcionamiento o la problemática de una empresa. Pero, en este caso, nosotros vamos a hablar del método, uno de los métodos más importantes y que más se usan, lo que es el método de una entrevista, o el método de la entrevista. Cuando nosotros queremos manejar información de algo, generalmente lo que hacemos es preguntar. Entonces estamos haciendo una entrevista. Muchos de nosotros hacemos entrevistas informales, ¿no? Entonces, lo que queremos en este curso de Ingeniería de Requisitos, para lo que es la carrera de Ingeniería de Sistemas, es ver unos procesos o ver unos consejos para que lleven una entrevista adecuada. Y para que de ahí no les falte información, o no les sobre, o no les den información errónea. Entonces, es un conjunto de pasos que lo que vamos a ver para quizás llevar la entrevista de una forma exitosa, ¿no? Que de nada vale quizás tener buenas ideas, de nada vale quizás tener la mejor intención cuando quizás en nuestra primera entrevista que tenemos recolectamos información errónea. Y quizás en esta entrevista recolectamos información errónea por lo mismo que no preparamos la entrevista. Entonces, ese es el tema del cual vamos a hablar, lo que es la entrevista y algunos pasos, algunos tips para llevar una entrevista muy buena y muy satisfactoria para todos, ¿no? En este caso, vamos a manejar la entrevista, como ven en la diapositiva. Estamos viendo que la entrevista tendría dos etapas, por decirlo así. Lo que es la preparación y lo que es la ejecución. Nosotros deberíamos de preparar una entrevista. Ahora, siempre que hablamos sobre sistemas o vamos a investigar de cómo funciona un sistema o cómo trabaja un sistema, siempre nuestra primera entrevista es informal y hay veces es de casualidad. Hay veces estamos llegando a la empresa y podemos preguntar cómo funciona y cuál es el problema, ¿no? Ya, pero entonces tenemos información así muy general. Entonces la idea es tener información detallada, porque con esa información general nosotros no podemos hacer nada. Entonces, la idea es, quizás en una primera entrevista, que más que entrevista es una conversación simple, ¿no? Una conversación amical puede ser. Después de esto ya deberíamos de preparar una entrevista, ya sea con la misma persona que hemos hablado la primera vez o quizás con los demás trabajadores o ya, dependiendo de qué es lo que queremos ver. Yo voy a seguir agarrando el ejemplo del almacén. Voy a imaginar que me han contratado, vamos a imaginar, aunque como les decía esto ha sido un caso real, entonces, pero vamos a suponer que el que me contrató fue el gerente de la empresa. Y me dice que el problema está en el almacén. Entonces, supuestamente yo debería de hacerle una entrevista al que controla el almacén, el jefe del almacén o como le quieran llamar ustedes. Entonces, supuestamente a este jefe del almacén yo no lo conozco. Entonces sería bueno, como primer requisito, ir a la empresa y obtener información acerca de las personas que voy a entrevistar. Entonces, para la entrevista, como habíamos quedado, yo tengo dos procesos, por decirlo así. El proceso de preparación y el proceso de ejecución. En el proceso de preparación, nosotros deberíamos de tener mucho cuidado
y de tratar de conocer en cierto modo a la persona que va a ser entrevistada. Cuál es su rol en la empresa, quizás cuánto tiempo de trabajo tienen, cómo se desempeña, ¿no? Quizás alguna información no nos va a ser dada, pero obtener la mayor cantidad de información acerca de la persona que vamos a entrevistar. Ese es un requisito muy importante para preparar la entrevista. Siempre debemos sacar la entrevista con tiempo anticipado. Deberíamos de programar una entrevista en determinado sitio, en determinada hora, que no perjudique ni al entrevistado ni a las labores que él hace dentro de la empresa. Entonces, este es un paso muy importante. Otro paso que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de preparar la entrevista es, y este es el paso más importante, es el de preparar bien las preguntas que se le va a hacer. Nosotros no vamos a inventar las preguntas en ese momento. Nosotros deberíamos de ir ya con nuestras preguntas, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos hacernos un documento donde yo apunto las preguntas que le voy a hacer. E inclusive, deberíamos de poner las posibles repreguntas. Porque si nosotros hacemos una pregunta, a lo mejor nosotros como analistas podemos deducir que el cliente nos puede decir o una afirmación o una negación, ¿no? O sea, se puede ir para un lado o para otro, según la pregunta que le hacemos. Entonces, quizás nosotros deberíamos de estar listos o estar preparados para llevar una segunda pregunta. Ya, si me responde sí, ¿por qué tal? Y si me responde no, ¿por qué tal? Eso sería ideal. Aunque hay veces no lo podemos hacer porque quizás no sepamos con qué nos va a salir este entrevistado. Quizás si hemos tenido ya experiencia en el área, ya más o menos nos imaginamos qué nos puede responder y le puedo repreguntar, ¿no? Entonces, nosotros debemos preparar la entrevista, debemos ir con las preguntas ya hechas, o si vamos a hacer cuestionarios, preparamos el cuestionario, preparamos las preguntas de una forma ordenada y de una forma clara, para que el entrevistado no esté, quizás diga no entiendo la pregunta, ¿no? Aunque nosotros vamos a estar en ese momento para aclararle, pero sería bueno que ni bien le hagamos la pregunta le entienda, para que esto nos tome menos tiempo. Entonces, no se olviden que para la entrevista nosotros tenemos primero que prepararla. Tenemos que prepararnos bien, llevar un blog de la entrevista, llevar un documento donde vamos a poner las preguntas y quizá dejar un espacio para las posibles respuestas. Ahora, cuando estén en plena entrevista, ustedes pueden soltar otras preguntas que quizás salgan a raíz de lo que el entrevistado nos está respondiendo. Eso también se puede hacer. Pero, como les decía, lo ideal sería que nosotros ya veamos con preguntas o con todas las posibles preguntas que se le pueda hacer. Eso es en la preparación. Pero ahora hablemos en el momento que se está ejecutando la entrevista. Bueno, como primer consejo, lo que se da es ser puntual. Si nosotros quedamos con una persona, en este caso, si quedo con el almacenero y le digo, ¿no? Entre los dos quedamos en que la entrevista va a ser, por decir, un día viernes a las 2 de la tarde, siempre es bueno que en este caso el analista, como que somos nosotros, vayamos 5 minutos antes, ¿no? Que seamos puntuales. Porque hay veces, y les digo por experiencia, hay personas, empleados, que a veces como que el gerente le obliga a que se haga la entrevista. Entonces, y quizás el entrevistado nos atiende quizás de mala manera, porque su jefe lo está obligando, porque está muy ocupado. Entonces, imagínense, si encima de eso nosotros vamos a llegar tarde, entonces va a haber un conflicto en la entrevista. Sería bueno que nosotros seamos puntuales, 5 minutos antes, 10 minutos antes, con una ropa formal, ¿no? Desarrollemos la entrevista de una forma ordenada, ¿no? Mientras se desarrolla la entrevista, es bueno tener un trato amical. Por más que quizás la persona entrevistada tenga un carácter quizás fuerte, quizás esté molesto porque ese día le salieron mal las cosas, o quizás no quería hacer la entrevista porque le estamos quitando el tiempo, porque en sí esto en cierto modo le quita tiempo para que él desarrolle sus labores cotidianas, pero es necesario esta entrevista.
Entonces nosotros debemos ser puntuales, debemos llegar lo mejor presentable que se pueda y debemos ser amicales, ¿no? Debemos tratarle, más que una entrevista, decirle que es una conversación, ¿no? Tratar de llevar la entrevista de una forma alegre, ¿no? Porque si vamos a estar con nuestra cara seria, el otro serio, entonces quizás él de mala gana nos da datos que no son, datos erróneos. Entonces, este es otro consejo este es un consejo que les doy en el momento en que ustedes están ejecutando la entrevista, ¿no? Sería bueno que llevemos un trato amical. Otra cosa muy importante en lo que es la ejecución de la entrevista es que nosotros seamos imparciales. ¿Qué quiere decir imparciales en este caso? Por ejemplo, nosotros podemos ir a una empresa donde vemos que esta empresa, como quien dice, está patas abajo, ¿no? Entonces nosotros ya vamos, como somos analistas, conocemos de sistemas, de software, entonces ya tenemos esa idea, ¿no? Decimos en nuestra mente, esta empresa está bien mal, está patas abajo, está patas arriba, hay mucho trabajo que hacer. Nosotros nunca podemos comentar esto delante de un entrevistado. Nosotros no podemos decirle, sí, esta empresa está bien mal, ¿no? ¿Cómo trabajan, no? Esos comentarios debemos guardarlos. Nosotros no podemos comentar eso delante de un empleado de esa empresa. Por más que el empleado quizás haga sus comentarios y que diga, menos mal que has venido, porque esta empresa, el sistema no funciona, entonces nosotros debemos guardar silencio, no hacer caso en ese sentido, porque nosotros no debemos emitir una opinión, nosotros debemos estar imparciales. Acuérdense que el que nos está contratando es un gerente, un dueño de empresa, entonces no podemos hablar mal de la empresa, ¿no? Por más que quizás sea la realidad, ¿no? Quizás algunos dirán, sí, pero yo he oído empresas que están están muy mal, como quien dice, están hasta las patas, ¿no? Como quien dice. Pero nosotros debemos guardar nuestras opiniones. Y a eso me refiero con que debemos ser imparciales. Ahora, debemos de definir y debemos de distinguir lo que es un hecho y una opinión. Nosotros debemos de guiarnos a los hechos y no a las opiniones. Por ejemplo, un entrevistado nos podría decir, sí, cuando viene alguien al almacén, saca la mercadería. Ese es un hecho, ¿no? Ese es un hecho, porque nos está diciendo, cuando alguien viene al almacén, saca la mercadería y lo apunta en un cuaderno, por decir. Ya, ese es un hecho. Pero, ¿qué tal si el entrevistado nos dice, hay veces viene gente y me parece que se saca la mercadería y me parece que no apunta? Entonces ya esa es una opinión de él, del entrevistado, que es bueno tomarlo en cuenta, pero no fiarnos, ¿no? O no manejarlo como una información fidedigna, ¿no? Porque es una opinión. Entonces nosotros debemos de separar lo que es un hecho y lo que es una opinión, porque no es lo mismo. Y hay veces el entrevistado puede estar equivocado, puede tener una opinión equivocada porque él cree, ¿no? Es una opinión personal. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Podríamos manejarlo, apuntarlo en la entrevista como una observación, pero no como una fuente fiel de datos, ¿no? Entonces, estos procesos o estos consejos ustedes deben de seguirlo mediante en forma ordenada en el momento que hacen una entrevista. Ahora, otro consejo que se les da a la hora de la entrevista es el tiempo correcto. Como les decía, hay veces los empleados de una empresa están muy apurados en desarrollar sus labores porque quieren irse o etcétera, lo que sea, ¿no? Entonces nosotros debemos siempre de tratar de hacer que la entrevista sea lo más breve posible y en el tiempo quizás que se estimó. Porque hay empresas donde el gerente le dice, ya bueno, le voy a dar, o nos pregunta a nosotros, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitas para entrevistar a tal persona? Entonces nosotros le damos el tiempo, puede ser 1 hora, media hora, aunque 1 hora es mucho, creo. Yo creo que podría manejarse en 40 minutos o algo así. A no ser que tengamos que conocer áreas, ¿no? Porque hay veces la entrevista también nos lleva a que el entrevistado nos lleve a conocer ciertas áreas de la empresa. Bueno,
Entonces, el tiempo correcto es muy importante en el caso de una entrevista, y más si estamos hablando de personas que están muy ocupadas. Otro factor muy importante para tomar en cuenta a la hora de hacer la entrevista es también que hay que ponernos a pensar de que en algunos casos el entrevistado, como les mencioné en el punto anterior, nos va a llevar a conocer ciertas áreas. Por ejemplo, en el caso del almacén, el almacenero me puede decir, bueno, este es el almacén, pero acá hay un cuarto o acá hay un sitio donde se guarda la mercadería que quizás se malogra por algún motivo. Entonces puede llevarnos a ese cuarto o a ese sitio donde está la mercadería perdida, por decirlo así, ¿no? Y siempre es bueno conocer, ¿no? Y luego nos dice, bueno, y cuando yo saco la mercadería para la venta, lo llevo y lo dejo acá. Entonces, hay veces el entrevistado nos lleva al sitio donde él maneja las cosas del almacén, en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo. Entonces, siempre es bueno apuntar también esos datos, porque es importante, quizás nos pueda servir más adelante, porque quizás ese cuartito o ese sitio donde se guarda mercadería, en este ejemplo que les estoy dando, más adelante necesita también de manejo de un documento, ¿no? Que se está dejando tanto aquí, se está dejando tanto allá, entonces ahí también va a involucrar al sistema. Entonces es muy importante que definamos esto. Bueno, estos son los consejos que se le da cuando se hace una entrevista. Entonces, cuando la preparan, cuando la ejecutan, ya saben que hay que prepararla con anticipación, hay que tratar de conocer algo de información acerca de la persona que vamos a entrevistar. Tenemos que preparar las preguntas, ¿no? Con anticipación. Tenemos que llegar puntual a la entrevista, vestidos de una forma formal, ser amical a la hora de hacer la entrevista, no mencionar o no divulgar opiniones personales, ¿no? Y tampoco hacer caso a las opiniones del entrevistado, ¿no? No seguirle el juego, como quien dice, ¿no? Si él tiene una opinión, nosotros, bueno, seguimos con la entrevista, ¿no? Sin demostrar que estamos en desacuerdo, porque acuérdense que nuestro entrevistado podría notar eso y no sé, puede haber un conflicto. Tenemos que ser imparciales, tenemos que separar los hechos de las opiniones, y al final lo ideal sería crear un resumen, ¿no? Supuestamente hemos entrevistado, puede ser una entrevista de 40 minutos o de 1 hora, entonces sería bueno que al final de todo hagamos un resumen de todos los datos que hemos recolectado. Ahora, puede haber una segunda entrevista si no hemos quedado satisfechos. No es necesariamente en una sola entrevista queda todo, porque acuérdense que el proceso que estamos haciendo es el proceso base. Si nosotros hacemos algo mal aquí, todo el sistema, cuando se haga más adelante, se va a caer. Es un proceso muy importante. Por ejemplo, yo tuve una entrevista informal, mi primera entrevista informal, ¿no? Y en la entrevista informal saqué algunas informaciones como lo que quería el cliente, ¿no? Que quería registrar las entradas, quería registrar las salidas, poniendo el ejemplo del almacén que les he puesto en el tema 1, ¿no? De un cliente, un supuesto cliente que quiere un control de sus productos en el almacén. Entonces, después de haberle hecho la entrevista, yo he sacado esos requerimientos. Pero si ustedes se ponen a analizar, ahí hay más requerimientos que sacar. Quizás faltaron algunas preguntas, ¿no? Por decir, cómo manejar los proveedores, cómo manejar a los clientes, si el almacén trabaja directamente con un proveedor o de eso se encarga el área de compra, o si el almacén trabaja directamente con los clientes o se encarga el área de venta. Quizás la respuesta a estas interrogantes es por deducción. Se supone que si es una empresa grande tiene un área de compra, un área de venta, entonces ellos son los que trabajan tanto con su proveedor, compra y venta tanto con su cliente. Pero siempre es bueno preguntar, ¿no? Entonces faltó preguntar por decir si tienen varios almacenes o tienen un solo almacén, o si sus productos, porque hay algunas empresas que guardan productos en un almacén tantos, en el otro almacén otra cantidad. Entonces esto faltó en la entrevista, por decir. ¿Y esto qué me lleva? ¿A qué me conlleva? A realizar una segunda entrevista.
Ahora, acuérdense también que el entrevistado o el cliente hay veces no sabe lo que quiere, como habíamos quedado en el tema anterior, en la unidad 1, o no sabe explicar lo que quiere, ¿no? Entonces, este es un proceso que nosotros lo vamos a ir validando, lo vamos a ir llevando. Bueno, ahora, no todo es entrevista tampoco. Nosotros quizás necesitamos sacar información de varias personas, por decir, de todo el área de compra, donde hay 10 trabajadores. Entonces va a ser muy tedioso entrevistar a cada uno de los trabajadores, si son muchos. Entonces, en este caso, lo ideal sería mejor hacer un cuestionario. Un cuestionario donde haya preguntas concretas, ¿no? Para que supuestamente estos entrevistados, o mejor dicho, estas personas de cierta área, contesten el cuestionario. Podría ser como una especie de examen, por decirlo así, ¿no? Pero no es un examen, es un cuestionario. Ahora, estos cuestionarios pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. ¿Qué quiere decir? Que el cuestionario puede ser para responder a ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿qué te parece si se registra en el almacén las entradas de los artículos, ¿no? Por decir. O ciertas preguntas que se hace para que el usuario responda. Pero también podemos hacer un cuestionario cerrado donde nosotros lo limitamos a que responda. Por decir, una pregunta, ¿estás de acuerdo en que se registre todas las entradas al almacén? Marca sí o marca no. ¿Ven? Ahora, en estos cuestionarios cerrados no todo va a ser sí y no. Podríamos manejar rango, ¿no? Por decir, podríamos decir una pregunta en el almacén, ¿de cuánto deberían entrar los productos al almacén cuando se hace una compra? ¿Debería entrar de 1 a 10, de 10 a 20, de 30 a 40, ¿no? Por decir, podría hacer una pregunta así y ponerle rangos. O ponerle quizás esas preguntas tipo donde el usuario responda si le parece bueno, malo, regular, aceptable. Entonces ya, estos cuestionarios son un poco más trabajosos a la hora de desarrollarlos, porque ya tenemos que pensar no solo en la pregunta, sino también en las posibles respuestas. Pero es el único medio para conocer información cuando es un grupo grande de personas de la cual queremos saber la información, porque yo no voy a entrevistar a todos. Si supuestamente quiero obtener información de 10 personas, hacerle una entrevista a las 10 personas es un trabajo muy grande. Entonces, en este caso, yo creo que nosotros nos vemos en la situación obligatoria de emitir un cuestionario y no una entrevista. Generalmente la entrevista se le hace al personal o al personaje principal del área del cual vamos a hacer el sistema. Y cuestionario se puede hacer a otros personajes de la empresa que quizás no son los principales, pero interactúan con el sistema. Bueno, entonces espero que este tema les haya quedado claro. Quizás ustedes dirán, estos temas son un poco teóricos, quizás yo ya sabía, yo sé que para hacer una entrevista tengo que ir alegre o tengo que ser imparcial, no puedo emitir opiniones, pero quizás habían algunas cosas que ustedes no habían tomado en cuenta, como por ejemplo el tiempo correcto, preparar las preguntas o los cuestionarios. Yo he visto en mi vida de sistemas, he visto que muy pocas personas hacen cuestionarios, la mayoría hace entrevistas nomás, ¿no? Y eso se debe a que generalmente para capturar la información solo lo hacen con una persona. Y eso hay veces tiene un error. Nosotros quizás necesitemos información de varias personas. Entonces, en este caso deberíamos aplicar los cuestionarios, o los test, o como le quieran llamar. Bueno, esto sería todo conmigo en este tema 2, que es métodos de recolección de información. Nos estaremos viendo muy pronto para ver el tema 3, que es proceso unificado de desarrollo. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo.